La importancia. ¿Cuándo una tarea, una actividad o una acción es importante? Todo esto es importante también, muy importante, importante, que lo llevemos tanto a la vida personal como a la vida profesional. Es aplicable en ambos ámbitos, en ambos escenarios. Entonces, la importancia de una tarea, fijar el concepto. En la urgencia estábamos diciendo que para identificar estaba condicionada a la fecha, al tiempo, la fecha límite y al volumen que puede durar, o los recursos o el volumen que nos va a llevar realizar esa tarea. Aquí, en la importancia de una tarea, para identificar si es importante esa tarea, está condicionada a un concepto que es bastante amplio, que son qué consecuencia va a tener el hacer o no hacer esa tarea, esa acción o esa actividad. Una tarea, lógicamente, aumenta su importancia si las consecuencias o el efecto que produce sobre el éxito o el fracaso de cualquier tarea o proyecto, pues es importante, pero es importante para ese proyecto, para ese desarrollo futuro o para nuestra propia vida. La repercusión es la que tenemos que ver si esa repercusión en nuestro proyecto, ¿de acuerdo?, va a marcar un grado de importancia de más grave o menos grave. Quiero decir con esto, si yo no hago una tarea, ¿qué pasa? Pues tengo que saber la repercusión que va a tener para mi proyecto, para mi trabajo o para mi vida. Y entonces puedo decir, bueno, pues si no lo hago, lo único que puede pasar es tal cosa. Bueno, lo asumo, no pasa nada. Pues tiene un grado de importancia menor. La repercusión es menos grave. Ahora, si no hago esta tarea, pues puede, no sé, por decir algo, me despiden del trabajo. Bueno, pues es importante porque entonces no podré pagar el alquiler, no podré pagar la factura, no podré pagar el no sé qué, y entonces eso tiene una repercusión grave para mi vida, para mi futuro. Entonces, tiene un grado de importancia mayor. Entonces, eso es lo que va a marcarnos, por decirlo de alguna forma, la importancia que nosotros le demos más o menos importancia está en base a lo que es el grado de repercusión, positivo o negativo, que nos vaya a dar esa tarea. Entonces, ¿de qué depende? Pues depende de una parte fundamental, que es nosotros, de nuestro interés, de nuestra conveniencia. Y, lógicamente, tenemos que valorar los efectos directos, incluso secundarios, que pueden afectarnos a nosotros. Si os dais cuenta, en urgencia estábamos trabajando con una variable que es el tiempo, y en la importancia estamos trabajando normalmente con una variable que es la persona. O sea, es un concepto más subjetivo, porque ahí somos nosotros los que estamos decidiendo si es importante o no, si se realiza o no, repercusión que tiene, más o menos grave. Por ello, para calibrar lo que es la importancia, podemos pensar en qué grado está relacionado, y siempre volvemos a lo mismo, y si os dais cuenta, por eso decimos que trabajamos con filosofía coaching, para poder calibrar la importancia de cualquier acción, de cualquier tarea, de cualquier proyecto, de cualquier actividad, tenemos que pensar en qué grado está relacionado con esa tarea o ese proyecto o lo que vayamos a decidir en ese momento, su grado de importancia, en qué grado está relacionado con nuestras metas y objetivos. O sea que siempre vamos a lo mismo. ¿Cuál es mi objetivo en la vida? Está relacionado, pues será más o menos importante. ¿Cuál es mi objetivo en mi trabajo? Pues estará será más o menos importante, tal. Si está relacionado con mi proyecto, con el objetivo que quiero conseguir con mi proyecto, pues entonces será más o menos importante o no. Entonces, si os dais cuenta, tenemos ahora mismo que la urgencia, la variable fundamental, por decirlo de alguna forma, es el tiempo, y en la importancia, la variable fundamental, ¿cuál es?
nuestra subjetividad, nuestra consecuencia, lo que nos va a repercutir a nosotros personal y profesionalmente. Imaginaros que, por ejemplo, tenemos dos tareas con consecuencias parecidas, ¿vale? Similar, pues el volumen o la dificultad. Pues son igualmente importantes esas dos tareas, ¿sí o no? Porque las consecuencias van a ser parecidas. Pueden ser unas consecuencias muy buenas o pueden ser unas consecuencias menos buenas o malas. Entonces, son igual de importantes. Luego tendremos que ver o valorar si entra dentro, para acometer una primero u otra, el grado de urgencia, que luego descubriremos, como hemos dicho antes, el grado de urgencia que tiene para acometer primero una o la otra. Imaginar también, por ejemplo, pues dos tareas que, aunque no se parezcan en nada, que sean totalmente divergentes, o sea, totalmente diferentes, pero la más importante, ¿cuál será? Aunque siendo totalmente diferentes, pues la que cause efectos más negativos en mis intereses, en las consecuencias de mi persona, en las consecuencias de mi profesión, en las consecuencias de mi negocio, en las consecuencias de mi vida. Entonces, esa será la más importante porque no quiero que ocurran. Quiero que sea todo lo mejor posible. Entonces, esa será la que le dé más importancia para, en caso de no completarla, ¿vale? Pues que no me ocurra esa parte negativa, sino que intentaré completarla para que los resultados sean lo más positivos y mi consecuencia o mi repercusión en mi vida, vida personal, en mi enfoque profesional o lo que sea lo más positivo posible. ¿De acuerdo? Entonces, si veis, está muy relacionada la importancia con la persona, con la subjetividad, con lo que para nosotros es importante, está alineado, está en nuestro centro con lo que es nuestro objetivo. Y decir, hacia dónde queremos ir en nuestra vida, pues es importante hacer esto, esto y esto. Hacia dónde queremos ir profesionalmente, pues es importante hacer esto, esto, y entonces tendrá la importancia las actividades, las acciones que realmente queramos desarrollar. En mi vida personal, pues este es el objetivo, pues hacia allá son las tareas importantes. ¿De acuerdo? Entonces, luego las podemos ir separando en los diferentes escenarios o ámbitos donde nosotros pues trabajamos. La pregunta aquí que yo sugeriría para que realmente se pudiera parar uno a pensar y a reflexionar, que vuelvo a repetir, que es lo que no hacemos, y es sencillo, esto es coger el hábito. O sea, todo el tema de productividad, para que luego seamos más productivos, para que optimicemos nuestro tiempo y realmente lo desarrollemos donde y cuándo y con qué, lo que realmente queremos, no lo que se nos venga impuesto o estos agobios que nos vienen, es saber identificar las tareas en su medida adecuada para saber si son importantes o urgentes, ser más productivos y disfrutar de nuestra vida como queremos, cuando queremos y donde queremos. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, para ello, sugiero pararnos un poquito a pensar y a pensar en ese momento la pregunta para saber si es importante o no, ¿cuál sería? Pues la pregunta aquí sería, ¿qué consecuencias positivas o negativas? Porque sabéis que el ser humano nos movemos por las acciones positivas que vamos a obtener o las negativas que no queremos que nos pasen. Entonces, ¿qué consecuencias positivas o negativas puede tener realizar o no presentar o no pasar a la acción con esta actividad o esta tarea? Y paro un poquito para asentar un poquito conceptos porque creo que he dicho que iba a ir despacio, pero me parece que he ido un poco deprisa. ¿Hasta aquí bien? Marisol nos dice que sí. Vale, muchas gracias. Maite también nos dice que sí. Vale. Las preguntas, si queréis, las hacemos luego al final, salvo que haya alguna que se pierda el hilo y entonces tengamos que volver hacia atrás para afianzar el concepto, porque si no, no seguimos bien el hilo de la masterclass y la idea es que los conceptos, cuando salgamos, finalicemos la masterclass, se tengan claros y que nos ayuden nuestro día a día a partir de hoy. José Luis nos dice sí, sin consecuencias. Por ahora. Muy bien.
¿Por qué digo esto? Porque si como hemos iniciado, hemos empezado diciendo que si nos preguntamos ahora mismo cómo diferenciar una tarea urgente de una importante, pues es que algo no tenemos claro. ¿Me explico? Por eso me he parado aquí. Los conceptos deben estar claros. ¿El secreto cuál es? O sea, no está en diferenciar si una tarea es o no importante o urgente. Es saber o identificar o si realmente esa tarea es importante o no, o si es urgente o no, porque no son conceptos excluyentes. Como luego veremos, son conceptos complementarios. Pero lo primero que hay que identificar es si es importante, si es urgente. Luego lo podremos complementar, pero primero tenemos que, por eso lo hemos hecho por separado, qué es una tarea urgente, qué es una tarea importante. Y a partir de ahí hay infinidad de combinaciones. ¿Por qué hay infinidad de combinaciones? Porque lo vais a ver ahora y lo hemos anotado, o sea, lo hemos comentado hace un momento, porque hay diferentes graduaciones, o sea, no es blanco y negro. No, es urgente y ya está. No, hay muchos grados de urgente, infinitos grados de urgente, infinitos grados de importancia. Entonces, luego tenemos que combinarlo, tenemos que complementarlo, ¿de acuerdo? Y entonces eso va hacia el enfoque de las graduaciones. Y las graduaciones van tanto en importancia como en urgencia. Vale, pues hasta aquí. Muchísimas gracias. Si queréis más información de nuestro proceso de coaching para liderar tu vida, pues, y ser una persona más productiva, personal y profesionalmente, pues contacta con nosotros en los correos, en el correo pues, contacto@decoaching.eu y en el WhatsApp más 34 652 754 991 y tendrás pues unas ventajas especiales por asistir a esta masterclass.